Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de energía y cosas positivas. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que me han estado preguntando muchísimo últimamente, y que creo que es súper relevante para todos los que, como yo, somos grandes fans de Kerem Bürsin. Hoy vamos a hablar de cómo podrías, hipotéticamente, enviarle un mensaje a Kerem Bürsin. Ya sé, suena a locura, ¿verdad? Pero créanme, no es tan imposible como parece. Vamos a explorar todas las opciones que tenemos disponibles, desde las más realistas hasta las que requieren un poquito más de, digamos, creatividad. Y no se preocupen, no les voy a prometer que su mensaje llegará directamente a sus manos, porque honestamente, no puedo garantizar eso. Pero sí les voy a dar todas las herramientas y la información que necesitan para aumentar sus posibilidades. Pero antes de que nos metamos de lleno en este tema tan emocionante, quería recordarles a todos los que son nuevos por aquí que se suscriban al canal. Sí, tú. Haz clic en ese botoncito rojo de abajo y únete a nuestra comunidad de fans. Subo vídeos regularmente con noticias, análisis, y mucho más contenido relacionado con Kerem Bürsin y otros actores turcos que sé que les encantan. Además, activando la campanita de notificaciones, no te perderás ni un solo vídeo. Así que ya sabes, únete a la diversión. Y a los que ya están suscritos, muchísimas gracias por su apoyo continuo. Significa muchísimo para mí. Es el combustible que me mantiene creando contenido para ustedes. De verdad, cada suscripción, cada like, cada comentario, todo suma y me ayuda a saber qué tipo de vídeos les gustan más. Así que gracias. Ahora sí, vamos a lo que vinimos. Kerem Bürsin. Un actorazo, un galán, y una persona que parece ser increíblemente genuina. No me extraña que tantos de nosotros queramos contactarlo, ya sea para expresarle nuestra admiración, enviarle un mensaje de apoyo, o quizás, en un sueño muy loco, convertirnos en su próximo mejor amigo. A mí me encantaría preguntarle sobre su proceso creativo, sobre cómo se prepara para cada papel, sobre sus inspiraciones. Se me ocurren 1000 cosas. Ok, hablemos de las opciones. La primera, y probablemente la más obvia, son las redes sociales. Kerem, como muchas celebridades, es bastante activo en plataformas como Instagram y Twitter, o X, como le quieran llamar ahora. Estas son excelentes opciones para intentar interactuar con él. Pero ¿cómo destacar entre la multitud? Esa es la verdadera pregunta. En Instagram puedes etiquetarlo en tus publicaciones y stories, usar hashtags relacionados con él y comentarle en sus fotos. Si bien es poco probable que vea todos los comentarios, especialmente si son genéricos, un comentario original, reflexivo y que demuestre que realmente te interesa su trabajo, tiene más posibilidades de destacar. Por ejemplo, en lugar de simplemente escribir "eres el mejor", podrías comentar algo como "me encantó tu actuación en nombre de la serie / película". La forma en que interpretaste a nombre del personaje transmitió una profundidad emocional impresionante. Felicitaciones. Ese tipo de comentario demuestra que realmente te tomaste el tiempo de ver su trabajo y que aprecias su talento. Además, intenta conectar tu comentario con el contenido de la publicación. Si está promocionando una nueva iniciativa o apoyando una causa, puedes comentar algo relacionado con eso. Esto demostrará que estás prestando atención y que te importa lo que él hace. Piensa en añadir valor a la conversación. En Twitter, la situación es similar. Puedes mencionarlo en tus tweets y usar hashtags relevantes. Sin embargo, ten en cuenta que Twitter es una plataforma mucho más rápida y efímera, por lo que tu tweet podría perderse fácilmente entre miles de otros. Aquí la clave es ser conciso, relevante y, si es posible, creativo. Quizás podrías adjuntar una imagen o un GIF que llame su atención. Por ejemplo, si está promocionando un nuevo proyecto, puedes crear un GIF divertido relacionado con ese proyecto y etiquetarlo. O puedes participar en conversaciones relevantes usando hashtags que él también esté usando. Eso aumentará las posibilidades de que vea tu tweet. Pero recuerda, la clave es la autenticidad. No seas repetitivo ni trates de forzar una interacción. Deja que tu personalidad brille a través de tus tweets. Ahora, seamos realistas, Kerem Bürsin recibe miles, si no millones, de mensajes en sus redes sociales. Es humanamente imposible para él leerlos todos, y mucho menos responderlos.
Por lo tanto, no se desanimen si no reciben una respuesta. Lo importante es intentarlo y hacerlo con respeto y sinceridad. No se lo tomen personal si no responde. Recuerden que es una figura pública con una agenda apretada. No interpreten su silencio como una señal de desinterés. Otra opción, aunque un poco más indirecta, es contactar a su agencia o a su representante. Generalmente puedes encontrar la información de contacto de su agencia en su perfil de IMDb o en otros sitios web relacionados con la industria del entretenimiento. Sin embargo, tengan en cuenta que su agencia está ahí para manejar sus asuntos profesionales, no para transmitir mensajes de fans. Por lo tanto, si deciden contactarlos, asegúrense de que su mensaje sea breve, respetuoso y relevante. Eviten enviar spam o mensajes que sean demasiado personales. En lugar de escribir "Estoy enamorada de Kerem, por favor, pídele que me llame", podrían escribir algo como "Soy un gran admirador del trabajo de Kerem Bürsin y me gustaría saber si existe la posibilidad de enviarle una carta a través de su agencia". Piensen en ello como si estuvieran escribiendo una carta formal a una empresa. Sean profesionales y respetuosos. Otra vía, que requiere un poco más de investigación y suerte, es tratar de encontrar su dirección de correo electrónico profesional. Algunos actores tienen correos electrónicos para asuntos de negocios o consultas de prensa. Si logras encontrar una dirección de este tipo, puedes enviarle un correo electrónico corto y respetuoso. Nuevamente, asegúrate de que tu mensaje sea relevante y que no parezca spam. No trates de engañar al sistema. Si encuentran una dirección de correo electrónico que parece personal, no la usen. Es una invasión de su privacidad. Respeten sus límites. Ahora vamos a hablar de una opción que requiere mucha más dedicación y esfuerzo: asistir a eventos donde él esté presente. Si Kerem Bürsin va a asistir a alguna premiere, festival de cine, o evento benéfico en tu ciudad o cerca de ella, esa podría ser tu oportunidad de verlo en persona y, tal vez, incluso hablar con él. Sin embargo, tengan en cuenta que estos eventos suelen estar llenos de gente y que es posible que no tengan la oportunidad de acercarse a él. Si logran verlo, sean respetuosos y mantengan la calma. No lo acosen ni lo interrumpan. Un simple saludo y una felicitación por su trabajo pueden ser suficientes. Prepárense para la posibilidad de no poder acercarse a él. No se desanimen si eso sucede. Solo el hecho de estar en el mismo lugar que él ya es emocionante. Además, recuerden que hay otros fans que también quieren conocerlo. Sean considerados y respetuosos con ellos. Otra opción, que es un poco más creativa y que involucra a otros fans, es organizar una campaña o proyecto en las redes sociales. Por ejemplo, podrían crear un hashtag en Twitter para mostrarle su apoyo, o podrían organizar un vídeo de fans donde cada persona le envíe un mensaje desde diferentes partes del mundo. Si el proyecto es lo suficientemente original y llamativo, es posible que llame su atención. Piensen en algo que sea único y que lo haga destacar. No hagan algo que ya se haya hecho antes. Sean creativos y originales. Además, asegúrense de que el proyecto sea positivo y respetuoso. No hagan nada que pueda ser considerado ofensivo o inapropiado. También existe la opción de enviarle una carta física. Aunque parezca algo anticuado, una carta escrita a mano puede ser mucho más personal y significativa que un mensaje digital. Si deciden escribirle una carta, asegúrense de que sea legible, bien redactada y que exprese sus sentimientos de manera sincera y respetuosa. Pueden enviarle la carta a través de su agencia o, si logran encontrar su dirección, directamente a su domicilio. Sin embargo, tengan en cuenta que no es ético ni legal obtener la dirección personal de alguien sin su consentimiento. En su carta pueden contarle sobre cómo su trabajo los ha inspirado o cómo ha impactado sus vidas. Pueden compartir una historia personal que se relacione con uno de sus personajes o proyectos. Pero por favor, no le pidan favores personales ni le cuenten detalles íntimos de sus vidas. Mantengan la carta centrada en su trabajo y en su admiración por él. Y finalmente, una opción que, si bien no garantiza que le envíes un mensaje directo a Kerem, puede generar una conexión indirecta, es apoyar sus proyectos. Asiste a sus películas, mira sus series, compra sus productos si los tiene, y habla de su trabajo con tus amigos y familiares. De esta manera, estarás contribuyendo a su éxito y demostrándole que aprecias su talento. Corran la voz sobre sus proyectos. Recomiéndenle sus series y películas a sus amigos y familiares. Escriban reseñas positivas en línea.
Todo eso ayuda a su carrera y lo hace sentir valorado. Ahora, quiero ser completamente honesta con ustedes. No hay garantía de que ninguna de estas opciones funcione. Kerem Bürsin es una persona muy ocupada y recibe muchísimos mensajes todos los días. Es muy probable que nunca vea su mensaje. Pero eso no significa que no deban intentarlo. Lo importante es hacerlo con respeto, sinceridad y sin expectativas exageradas. Recuerden que el objetivo no es obtener una respuesta, sino expresar su admiración y apoyo de una manera positiva y respetuosa. Recuerden que Kerem Bürsin es un ser humano como nosotros, con sus propios sentimientos y su propia vida privada. No lo acosen, no lo presionen y no esperen que responda a todos sus mensajes. Simplemente exprésenle su admiración y su apoyo de manera respetuosa y déjenlo ser. Respeten su privacidad y sus límites. No lo sigan a todas partes ni lo acosen en las redes sociales. Recuerden que él también necesita espacio para vivir su vida. Espero que este vídeo les haya sido útil y que les haya dado algunas ideas sobre cómo intentar contactar a Kerem Bürsin. Recuerden que lo más importante es disfrutar de su trabajo y apoyarlo de manera positiva. No se obsesionen con la idea de contactarlo. Disfruten de sus películas y series y déjenlo ser él mismo. Y ahora, para terminar, quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya sido informativo. Si fue así, no olviden darle like, dejar un comentario con sus propias ideas sobre cómo contactar a Kerem Bürsin y compartirlo con sus amigos fans. Me encantaría saber qué otras ideas se les ocurren. Tal vez haya alguna opción que yo no haya considerado. Compartan sus pensamientos en los comentarios. Y por supuesto, no olviden suscribirse al canal para más contenido relacionado con Kerem Bürsin y otros actores turcos que amamos. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ni un solo vídeo. Tengo planeados muchos vídeos más sobre Kerem y otros actores que sé que les gustan. Así que no se los pierdan. Muchísimas gracias por su apoyo continuo. Significa muchísimo para mí. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y que tengan un día increíble. Adiós. Recuerden, sean respetuosos, creativos y disfruten del viaje. Nos vemos pronto.